Vamos a conversar ahora con el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Doctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. La controversia otra vez parece que ha prendido. Esto de las pruebas rápidas ya lo había archivado el Ministerio Público, lo han reabierto por exigencia del Parlamento y al mismo tiempo hay una comisión que todavía en el propio Congreso sigue investigando el asunto de las pruebas rápidas. Efectivamente, ya habiéndose concluido la etapa de investigación en la cual se me pretendía acusar por colusión, luego por omisión, y en ambos casos habiéndose archivado el caso de colusión, tanto por la Fiscalía como por el Congreso, y en el caso de omisión, por la Fiscalía, más no por el Congreso, este caso ya prácticamente en los estertores, en las últimas horas de su ya cierre definitivo, por presiones políticas se vuelve a reabrir, tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, con el agravante que ahora se agrega un nuevo delito, que sería el de homicidio, que es una figura que está levantando nuevamente la señora Ampuero por la parte fiscal y el congresista Málaga en el Congreso. Claro, la figura de homicidio en el Congreso, ¿verdad? En ambos casos, esta es una acción concertada por parte de los que ejercen el poder en el Perú para poder limitar, coactar la participación política de los que consideran sus adversarios. Me cuesta creer que sea concertada entre el Ministerio Público y el Congreso. No es entre el Ministerio Público y el Congreso, es entre la señora Ampuero, que ingresa esta acusación por homicidio en la Fiscalía, y el señor Málaga, que ingresa esta acusación en el Congreso. Esa acción es concertada. Un elemento adicional, en el Ministerio Público, para que reabran lo que ya habían archivado, tendrían que hacerlo con nuevos elementos de juicio. Bueno, estos nuevos elementos de juicio, desde mi punto de vista, no existen, porque son declaraciones de parte. La Procuraduría lo que hace es entregar la valoración de sus peritos. Pero inclusive si fuese así, si fuese nueva evidencia, se refieren a hechos previos a mi ejercicio como ministro. O sea, esas nuevas pruebas no se aplican a mi caso. No le alcanza. No me alcanza, porque nuevamente se refieren al delito de colusión, y la colusión se refiere a un funcionario público que se pone un pacto oscuro con un proveedor. Ese funcionario público era, en todo caso, mi predecesora, la señora Inostroza, no yo. Ahora, estas investigaciones en la Fiscalía y en el Congreso no son a Víctor Zamora solamente, no, son a Vizcarra como presidente en ese momento y a otros, entre ellos usted. No, en el caso de la Fiscalía, la señora Puero acaba de hacer una acusación al señor Vizcarra, a la señora Alba y a mí, excluyendo a la señora Inostroza. Y el Congreso, el señor Málaga acaba de hacer la acusación contra el señor Vizcarra y contra mí. En ambos casos, Vizcarra y yo presentes en las dos acusaciones, como previamente estuvimos. Y me ratifico en el hecho de que tiene esta un claro objetivo político. Se lo explico, ¿no? La pandemia ha durado 2 años, 7 meses, oficialmente. En esos 2 años, 7 meses ha habido 10 ministros. El uso de las pruebas rápidas ha tenido aproximadamente 1 año, 4 meses de vigencia. 5 ministros de salud. De los 2 años, 7 meses, o 1 año, 4 meses que le hago referencia en ese plazo, al único que ponen frente a la Fiscalía y frente al Congreso de la República, aparte del expresidente, es a mí. El resto de ministros no tienen ninguna responsabilidad. Por eso insiste usted en decir que el tema es político. Anoche el doctor Abel Salinas, que es de su gremio, es también un profesional de la medicina, dice que, no sé si usó la palabra de error, pero dijo que el problema de Víctor Zamora es que él debió suspender el uso de las pruebas rápidas y no lo hizo. Vi la entrevista. Él hace la afirmación de que yo debía haber suspendido el uso de las pruebas como él lo hizo durante su breve periodo junto con el señor Merino. En primer lugar, él no suspendió las pruebas rápidas durante su gestión. No hay un solo documento que él haya firmado suspendiendo el uso de esas pruebas. ¿Mintió Abel Salinas anoche? No hay ningún solo documento que así lo refrende. Puede él haber ordenado verbalmente,
puede haber sugerido, puede haber creído que daba una orden, pero tiene que haber un documento que lo refrende. Y no hay resolución ministerial que establezca que se suspende el uso de las pruebas rápidas. Por eso es que digo yo que las pruebas rápidas fueron aprobadas en su uso por mí, la ratificada... ¿Por qué no la suspendió? El uso. Bueno, la suspendí porque no teníamos otra alternativa. Si hubiese yo encontrado 60 laboratorios, 6 millones de pruebas moleculares para poder ser utilizadas, obviamente las pruebas rápidas hubiesen sido utilizadas para su objetivo, que eran vigilancia epidemiológica. Pero no teníamos los 6 millones de pruebas moleculares ni los 30 o 60 laboratorios, eso había que construirlos, que de hecho yo construí cerca de 20. Pero la alternativa era decirle al Perú, tenemos 1.400.000 pruebas rápidas, que no son tan buenas como las que debíamos haber usado, pero hemos decidido darles nada al pueblo peruano, absolutamente nada. Organismos, como la OMS u otras instancias internacionales, ¿se pronunciaron acaso sobre la validez, la importancia, entre comillas, de las pruebas rápidas? Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud siempre señaló que las pruebas moleculares eran la prueba a elegir. Y de manera supletoria, las pruebas rápidas serológicas. Sin embargo, en varios documentos de la OMS, en países de bajos ingresos o de pocas capacidades, Perú, las pruebas serológicas pueden ser utilizadas. De hecho, la revista Lancet, el 17 de julio, usa como ejemplo el caso peruano y dice, cuando hay poco o ningún acceso a pruebas moleculares, las pruebas serológicas rápidas ofrecen un medio para triar rápidamente los casos sospechosos de COVID-19. No lo dice Víctor Zamora, lo dice la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo médico. 17 de julio del 2020. Yo renuncio el 15 de julio del 2020, lo que quiere decir de que si bien es cierto, no estábamos haciendo lo que en el mundo ideal debería hacerse, ciertamente el Perú había optado por la segunda mejor opción. Y además, como usted ha señalado, queda claro que su uso era necesario, que otros ministros que lo precedieron siguieron usándolo. Por supuesto, siguió siendo utilizado por la señora Massetti, luego por el señor Salinas, que no detuvo su utilización, y quien sí efectivamente le da el batacazo final a las pruebas rápidas es el doctor Óscar Ugarte, 2 días antes de ya dejar el cargo y hacer la transferencia al presidente Castillo con el presidente Sagasti. La pregunta sería, ¿y cómo él sí suspendió las pruebas rápidas? Porque ya había 30 laboratorios públicos y cerca de 40 laboratorios privados haciendo 50.000 pruebas moleculares semanales en el Perú, y había otra prueba rápida antigénica en el mercado. O sea, las condiciones del entorno habían cambiado. Un año y medio antes, no teníamos más que un laboratorio, 1.500 pruebas de laboratorio diarias, y no teníamos prueba antigénica. 2 mundos distintos. ¿Era lo que el doctor Óscar Ugarte tenía que hacer? Por supuesto. Pero puesto en mis zapatos 1 año y medio antes, no había nada. De hecho, él, siendo ministro de Salud, continuó usando las pruebas rápidas. Pero el señor Málaga solamente pone el dedo en Víctor Zamora. No en Massetti, no en Salinas y tampoco en Ugarte. Solamente en Vizcarra y no en Sagasti. La pregunta es ¿por qué? Bueno, usted dice cuestión política, pero ¿por qué? Bueno, yo creo que ahí durante el camino, durante mi transitar por el derecho humano a la salud, la gente correctamente me identifica como un ministro progresista, un funcionario de la salud pública que siempre ha estado al lado del derecho a la salud. He abogado por un sistema único, público de salud, universal y gratuito. He estado por los derechos de la salud reproductiva, por la inclusión de las minorías, por los medicamentos genéricos, por el octógono, y creo que el progresismo aquí, en mi persona, es visto como un enemigo y lo ven transhumanizado como Víctor Zamora y tienen que atacarlo de la manera como lo están haciendo, por la vía judicial. Catherine Ampuero introduce la figura del delito de homicidio. ¿Por qué homicidio? Bueno, ella sostiene que el uso de la prueba rápida mata.
y que esa relación yo la conocía y que conociéndola yo decidí utilizarlo. Eso es el homicidio, pero eso es falso. Eso lo va a tener que probar tanto la señora Ampuero como el señor Málaga. Primero van a tener que hacer una investigación independiente de que hay una relación entre el uso de la prueba rápida y la mortalidad. Independiente, no mi amigo, mi estudio, mi conocido, no. Un estudio independiente. Segundo, tiene que probar que ese estudio yo lo conocía y decidí no utilizarlo. Y en tercer lugar, tiene que probar que eso sucedió en el Perú durante mi gestión. Obviamente ninguno de los tres elementos va a poder ser probado en materia judicial. Bueno, pero lo que se dice a veces en determinados sectores interesados, si usted quiere, es que en ese gobierno los altos funcionarios cometieron el delito de genocidio. Bueno, eso es una... Hablan de 200.000 muertos. Pero por supuesto, hablar es fácil. Destruir los prestigios de las personas es también muy fácil, porque no se hacen responsables de lo que están en este momento haciendo, acusar de manera falsa. Nos va a generar una pérdida enorme de tiempo, va a generar, por supuesto, desprestigio profesional, pero en lo que significa, como lo hemos probado en la acusación de colusión, de omisión, esto va a terminar archivado. Más tarde que temprano, como el país toma los procesos largo, va a terminar siendo archivado. Y yo ganaré en todos los niveles que yo vaya a enfrentarme a estas falsas acusaciones. Para terminar, ¿usted tiene algún problema personal con el exministro Abel Salinas? No, ninguno. Yo tengo diferencias, por supuesto. Se lo pregunto porque él dice, y se entiende que lo que usted sabe, él también debe saberlo, no había alternativa, ¿por qué el ministro Víctor Zamora no suspendió las pruebas rápidas? Bueno, Abel Salinas es una persona política que está usando este momento para diferenciarse. Él considera pues, que no está bien señalar de que sí era una opción, mejor que nada, utilizar las pruebas rápidas. Y después de 4 años, ¿no? Todos somos generales después de la batalla. Y creo que él se está posicionando como una persona que conoce mucho el tema, pero lamentablemente, si uno va a los documentos y al ejercicio de la función pública, el primer día en que él fue designado ministro de Salud, debió haber firmado la resolución ministerial suspendiendo el uso de las pruebas moleculares, que es lo que corresponde. Una resolución ministerial aprueba su uso, una resolución ministerial detiene su uso. Esa resolución ministerial no existe. Claro. Él debió con esa firma suspender las pruebas rápidas. Claro, efectivamente, como la señora Inostroza ahora sale con la historia, ¿no? Su tercera versión de que ella se opuso al uso de las pruebas rápidas, cuando efectivamente lo que demuestran los documentos es que ella participó en el Consejo de Ministros, donde se tomó la decisión de su compra, participó en la reunión con los proveedores, se hicieron los documentos para la compra, y ella dice que se opuso rotundamente a que fue víctima de una emboscada, tan víctima de una emboscada que un mes después de haber teóricamente renunciado, ella vuelve por otra puerta a ser asesora del ministro del Interior de ese mismo presidente. Muy bien, clarísimo. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. Ha sido el doctor Víctor Zamora. Vamos de inmediato a la pausa. Amables televidentes, regresamos.